del equilibrio, eh, porque es un tema muy sencillo, porque analiza temas que ya vimos, como por ejemplo acá aparece compensaciones otra vez, eh, y porque es un tema que está bueno. También les digo porque probablemente no sea la única actividad a la que tengan que elegir algún tema, lo pueden tener en cuenta para la próxima. Eh, si bien todavía no les adelanté cómo va a ser el examen final, probablemente puedan elegir algún tema y un tema corto y sencillo es algo muy recomendable. La teoría del equilibrio básicamente lo que plantea es que tiene que haber, para que sea, digamos, eficaz la relación entre el empleador y el empleado, entre el trabajador, los trabajadores y los directivos, tiene que haber un equilibrio entre los aportes que realiza el trabajador a la organización y las compensaciones que recibe. El famoso lo que dejo y lo que me llevo, digamos, dentro de la organización. Cuando hablamos de aportes, nada tiene que ver con los aportes de jubilación y todo eso, no se equivoquen, sino que hablamos de aportes de rendimiento, o sea, el aporte que hace el trabajador a la organización, el aporte de valor, que hoy cuando veamos administración estratégica vamos a hablar un poco del aporte de valor. O sea, qué valor le agrega ese trabajador a la organización. Ustedes ya sabrán que para que un trabajador esté en una organización está porque agrega valor, si no, no tiene por qué estar, digamos. Todo bien con la generación de empleo, pero uno está en una organización porque genera valor, si no, no está. Entonces, bueno, eso es un poco lo que plantea la idea de la teoría del equilibrio cuando habla de aportes, aportes en términos de desempeño. Y compensaciones, ya usamos el término genérico, no usamos sueldo o retribución, sino compensaciones, como esa idea general de todas las prestaciones que la organización pone a disposición del trabajador como retribución a su desempeño o a su generación de valor. Me salió como si lo hubiese leído, re lindo, pero no lo leí, lo chamullé con más o menos con lo que me acuerdo. Bueno, esa idea de balance de equilibrio o de teoría de equilibrio les tiene que quedar, ¿sí? Para poder analizar este aporte que determina en definitiva que de acuerdo a cómo sean esos aportes y cómo sean esas compensaciones, el balance de esta teoría del equilibrio va a estar equilibrado cuando los aportes sean equivalentes a o equitativos, ya que estamos con la equidad, con las compensaciones que se recibe, y va a ser desequilibrado cuando no ocurra. Puede ser desequilibrado a favor de la organización cuando el trabajador aporte más de lo que se lleva, o puede ser desequilibrado a favor de los participantes cuando eh, digamos, se recibe más de lo que se aporta. ¿Qué va a pasar? Lo que dice él es que el balance tiene que estar siempre equilibrado. A los dos les conviene que el balance esté equilibrado. Si el balance está desequilibrado a favor de los participantes, va a ocurrir que en algún momento ese participante no va a ser necesario porque se está llevando más de la organización de lo que deja. Entonces, de esa manera, en algún momento o va a perder su trabajo o va a tener una condición quizá, no sé, en vez de una jornada completa, una media jornada, o va a llevar una inestabilidad dentro de lo que es el clima laboral, ¿sí? Ese tipo de desequilibrio no es bueno. Y el otro tampoco, porque una organización no está contenta pagándole menos o dándole compensaciones inferiores a una persona de los aportes que realiza, y fundamentalmente porque esta persona puede llegar a perder la motivación. Entonces, si una persona realiza un aporte significativo de rendimiento a una organización y no es retribuido de la manera que considera que es ese aporte, a la larga, a la corta, a la que sea, va a sufrir una desmotivación. Entonces, él concluye que el balance tiene que ser equilibrado. Bien, es una teoría sencilla, fácil y con estos tres cuadritos que yo les agregué, que esto es de Franco Copyright, es muy fácil de entender me parece. ¿Alguna pregunta sobre teoría del equilibrio? ¿Se entendió? Sí, me dice Melina. Se entendió. Sí, me dice Nico. Sí, me dice Lucía. Perfecto. Sí, me dice Jonathan. Y sí, Verónica, que son los únicos cinco que estoy viendo, así que perfecto. Bueno, eh, la teoría del conflicto, el otro día también les hablé un poquito, así que lo voy a pasar también medio rápido. Y les dije que conflicto también es un tema recontraestudiado en administración. De hecho, ya lo hemos visto. Y hoy hubiésemos traído el trabajo de conflicto que lo hizo Marcia, de Durkheim. O sea que ya lo vimos.
Y ahora vamos a agregarle la teoría del conflicto, que también es de la misma escuela. Todo esto viene todo de Simon y Barnard, todo es teoría de la organización. La teoría del conflicto, básicamente lo que ellos hacen a la idea que ya veníamos trayendo del conflicto, son dos cosas. Primero, determinar cuáles son las causas de los conflictos. Estos aportes quizá no parecen muy significativos, porque hoy en día son como re normales, pero en ese momento no lo eran. Entonces, nadie se había puesto a ver cuál era la causa de los conflictos, o por lo menos no lo había visto de esta manera. Imagínense que Durkheim decía el conflicto es porque se dividió mal el trabajo. Y eso era todo. Bueno, no, acá eh, los representantes de la teoría de la organización dicen no, la causa de los conflictos pueden ser múltiples y se dividen en tres categorías. O sea, ellos dicen categorías de conflictos, no los conflictos puntualmente. Cada una de estas categorías puede tener un montón de conflictos. Conflicto individual o intraindividual tiene que ver con el conflicto que tiene una persona, ya sea en su vida personal o una persona, o sea, quiero decir, ya sea una dificultad propia, como puede ser, no sé, un problema personal, un problema de salud, etcétera, que tenga uno individualmente, o un problema que traiga a la organización. ¿Sí? Eso, a eso se refiere con intraindividual, o sea, entre dos personas, por ejemplo, un conflicto entre dos personas, que no tiene una jerarquía organizacional, porque capaz que son un montón dentro de la organización y nadie se entera, que eso pasa en un montón de organizaciones. Hay conflictos entre dos o tres personas y nadie se entera porque es tan grande la organización que se resuelve o se maneja en forma, digamos, a nivel intraindividual. Intraindividual sería entre personas, individual. El organizacional es cuando ya es un conflicto que tiene una relevancia organizacional. Piensen que a medida que vamos subiendo de categoría de conflictos, son conflictos como con un alcance superior, ¿sí? No es lo mismo un conflicto entre dos o tres colaboradores que un conflicto que tiene la organización en general. Conflicto organizacional puede ser desde un conflicto financiero, de que estamos mal económicamente, hasta puede ser, eh, qué sé yo, un conflicto vinculado a que nadie se banca al gerente, por ejemplo, por decirlo en palabras nuestras. O sea, tiene que ser algo en general, ¿sí? Puede ser un conflicto entre áreas dentro de una organización, puede ser un conflicto de comunicación que se refleje en toda la organización, que no lleguen, por ejemplo, los mensajes. Eh, un conflicto a nivel organizacional, bueno, un montón puede ser los conflictos a nivel organizacional. En particular, por ejemplo, que los que trabajan en un determinado área de la organización no se cuiden, por ejemplo, con respecto a la pandemia, es un conflicto organizacional, porque pueden contagiar a cualquiera. Entonces, eso podría ser un conflicto organizacional. No la pandemia en sí, porque eso es mucho más amplio, pero sí que determinados integrantes de una empresa o de una organización no se cuiden, eso termina siendo un conflicto organizacional. Y el conflicto interorganizacional es cuando la organización está en conflicto con otras organizaciones. Ahí hay un montón de conflictos también que puede haber, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista económico, comercial, competencia desleal. Bueno, puede haber un montón de problemas que uno puede llegar a tener con las organizaciones, problemas con el Estado, con alguna organización del Estado. Puede haber también, nosotros vamos a ver conflictos de este tipo, particularmente vamos a ver conflictos de ética y conflictos con el ambiente, digamos. Esa parte creo que les va a resultar interesante y por ahí ustedes van a tener algunos ejemplos para traer con respecto a empresas o organizaciones que están en conflicto con el ambiente y con la sociedad. Ayer vi un documental que me dejó medio, pero después se lo voy a contar. Este, bueno, modelo de resolución de conflictos. Aclaremos que hasta acá se viene hablando de resolución de conflictos. Hoy en día no es que no se hable más de resolución de conflictos, pero hay una... Uy, borré todo. Hay una... Ahí está. Hay una nueva forma de llamarle a los conflictos, que es de un autor que se llama Miguel Ángel Vicente, que yo lo sigo mucho, que no le llama resolución de conflictos, sino que le llama manejo de conflictos. Ya vamos a ver cuál es la diferencia cuando veamos el tema en la actualidad. Pero básicamente el conflicto de a poco se le va sacando el dramatismo, digamos. Es como que se lo va tomando como una situación que surge dentro de la organización. Cuando hablamos de Durkheim, el conflicto era prácticamente la muerte. Cuando vemos teoría de sistemas, el conflicto puede ser entrópico, que todavía no lo vimos, me parece que va a ser hoy. Ya vamos a ver qué es la entropía. Eh,
Y ahora, cuando lo vemos en Simon, habla de resolución de conflictos. O sea, como que es algo que hay que resolver. No es una visión negativa, pero es una visión como algo que hay que resolver. Y la visión que vamos a ver después, cuando veamos lo de manejo de conflictos, es una visión que es algo que, más que resolverlo, hay que manejarlo, gestionarlo, trabajarlo, explicitarlo. ¿Sí? Perdonen que yo voy yendo y viniendo, pero es como que me interesa darle una continuidad a las clases, entonces cuando les hable del tema de conflictos se van a acordar de esto. Bueno, por ahora en Simon vemos modelos de resolución de conflictos, que no vamos a verlos en detalle ahora porque los vamos a ver cuando veamos la parte de conflicto en particular, pero básicamente los divide en modelos analíticos y en modelos de negociación. Los modelos de negociación tienen que ver con resolverlos a partir de la comunicación entre partes, que puede ser a través de una organización política, como puede ser internamente que se armen, digamos, eh, política no desde el punto de vista de listas y de votación, sino de determinados referentes ideológicos que puede haber dentro de una organización ante un problema y gente que siga el pensamiento de esos líderes ideológicos. ¿Sí? Eso sería un manejo político. Y la negociación propiamente dicha, que es reunir a las personas que están involucradas en el conflicto y negociar para que las dos partes estén, digamos, satisfechas con un determinado acuerdo. ¿Mm? Después lo vamos a ver. Negociación es un temón también y es un tema muy actual. Por ejemplo, para que tengan una referencia, en el último cambio de plan de estudios de la licenciatura de administración de la universidad se agregó una materia que se llama negociación porque es como una perspectiva muy nueva y tiene mucho para hablar. Algo de eso vamos a ver más adelante, pero básicamente el paradigma fundamental de la negociación, para que tengan ya un concepto básico, es lo que llama el ganar-ganar. No sé si lo escucharon alguna vez. Se usa mucho en marketing, pero bueno, el ganar-ganar básicamente es que se logre un acuerdo de tal manera que las partes involucradas, sean quienes sean, sientan que salen beneficiadas con el acuerdo. Sientan que van a lograr su objetivo con ese acuerdo. Bien, eso para tener una idea de lo que es la negociación, que ya lo veremos si tenemos tiempo. Eh, y los modelos analíticos tienen que ver más con una cuestión. No necesariamente de matemática o numérica, aunque puede ser, sino más como una cuestión analítica de, en vez de debatir ideas, decir, bueno, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Nos sentamos, vemos las dos o tres alternativas que hay y lo resolvemos. O sea, como una cuestión más de análisis de escenarios, de situación, de contexto, etcétera. Esto lo paso medio rápido, no porque no quiero que lo vean, sino porque un poco ya lo hablamos. Y la parte de negociación, que es la que más me interesa de esto, si tenemos tiempo lo vamos a ver en la clase de conflicto, que seguramente sí. Bien. El proceso decisorio, que es lo que plantea Simon para la toma de decisiones, básicamente lo que hace es definir cuáles van a ser las etapas para poder tomar una determinada decisión. Dentro de esas decisiones, o dentro de ese proceso decisorio, él plantea que hay una primera etapa que es determinar cuáles son los medios existentes para tomar la decisión, es decir, traer un baño de realidad y decir qué es lo que podemos hacer para tomar esta decisión. Por ejemplo, si la decisión es dónde abrir una nueva sucursal de la organización, lo primero que tenemos que ver es cuáles son las posibilidades reales que tenemos, porque no podemos decir, por ejemplo, como vamos con Laura a Chipre y abrimos una sucursal, porque por ahí no vamos a tener la posibilidad ni económica ni de ningún tipo de hacerlo. Entonces, bueno, medios existentes tiene que ver con cuáles son las posibilidades reales de tomar esa decisión. Enfocarnos en cuáles son los caminos posibles para llegar a esa decisión. Analizar la cadena de medios afines. ¿Vieron con hilo la cadena de medios afines o con alguien? Bueno, No recuerdo. entonces cuando otro profesor les pregunte si la vieron, digan Franco lo mencionó. La cadena de medios afines es básicamente un recorrido de objetivos, digamos, esta definición mía, no les voy a dar una definición así muy... Es un recorrido de objetivos a través de los cuales nosotros llegamos a un objetivo final, cumpliendo determinadas metas o objetivos de orden inferior. Si alguien lo quiere anotar, me dice y lo digo más... Bueno, decime qué anotaste y lo digo mejor para que lo puedan escribir. No sé por qué estoy tan acelerado, porque estamos Recorrido, bien con el tiempo, pero me estoy acelerando de gusto. Sí, decime.
Recorrido de objetivos a través de los Es cuales... un recorrido de objetivos a través de los cuales existe un objetivo final o de orden superior, vamos a decirlo así para que quede más claro. Eso no lo anoté. Un objetivo, como dije, de orden superior, perdón, pero lo digo de memoria y me olvido. Eh, como dije, lo último, a través de los cuales existe un objetivo final o de o orden de orden superior. superior, que incluye objetivos, póngalo así, aunque sea reiterativo, aunque sea circular, pero ahora le voy a explicar qué quiero decir con esto. Que incluye objetivos o fines, pongan si no quiero repetir para el objetivos, de menor alcance, pero fundamentales para llegar al objetivo definitivo o al fin definitivo. Y ahora voy a explicar qué quise decir con esa cosa tan rara que dicté. Básicamente lo que quiere decir es que uno no tiene un objetivo, sino que tiene un objetivo de grado superior y para llegar a él va cumpliendo mini objetivos o metas de orden inferior que se van a transformar en medios. ¿Qué quiere decir? Porque medios afines. Porque para poder lograr ese objetivo yo sí o sí necesito cumplir los anteriores. Entonces esos objetivos anteriores se transforman en un medio para llegar al objetivo final. ¿Entienden lo que digo? Por ejemplo, no sé, están trabajando de algo que no les gusta. Bueno, capaz ese no es el objetivo final, pero es un medio que ustedes necesitan cobrar para, no sé, invertir en la bolsa, que es su sueño de toda la vida. Comprar dólares no vamos a decir en este momento, pero puede ser, no sé, poner un emprendimiento propio, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, no es el objetivo, el trabajo que tienen, por ejemplo, no es el objetivo final, pero es un medio para llegar al otro objetivo. Entonces termina siendo un objetivo de corto plazo, porque cobrar sería un objetivo igual para llegar. ¿Se entendió? Por ahí me rosqué mucho yo y es más claro de lo que parece. Bueno, este, eso es el análisis de la cadena de medios afines. Es decir, nosotros para poder tomar una decisión tenemos que saber a dónde queremos llegar. Y para saber a dónde queremos llegar tenemos que saber a dónde tenemos que llegar antes. Es decir, cuál es todo el recorrido de esos objetivos que nos van a llevar al objetivo final. El paso 3 dice detección de alternativas para alcanzar esos fines. Es decir, ahí es donde nosotros decimos, bueno, para llegar a todo este camino de objetivos que tenemos, podemos hacer esto, hacer lo otro o hacer aquello. ¿Sí? Por ejemplo, para abrir la sucursal podemos pedir un préstamo, podemos poner la plata nosotros, podemos agregar gente que tenga plata y se asocie con nosotros, podemos pedirle la plata a nuestros padres, no sé, podemos hacer un montón de cosas. Entonces, todos esos son caminos posibles o alternativas para alcanzar el fin. El fin no como a que se termina, sino el objetivo. Sí. Ahí apareció Marita. Hola. Este. La vi justo. Ella siempre habla sin micrófono, es genial. Este. Ah, no, pensé que ibas a hablar. No quiero decir nada de mala suerte, pero todavía no se cortó, ¿vieron? Capaz que ya veo que lo digo ahora y se corta. Lo digo ahora y se corta y soy un mufa total. Este. Bueno, punto 4. Determinar las consecuencias de cada alternativa. O sea que ahí yo voy a decir, bueno, bueno, no hay problema. No, no hay problema. Me causa gracia nada más que vos como que movés la boca para hablar y no te escuchas. Pero bueno, en definitiva era saludarte. Eh, bueno, determinar las consecuencias de cada alternativa. Entonces, ¿qué quiere decir las consecuencias de cada alternativa? Es decir, bueno, un análisis amplio de qué puede llegar a pasar. Entonces, es decir, eh, sí, la tenés activada todavía, pero no me molesta, al contrario. Bueno, me perdí, perdón. Estábamos en el punto 4 determinar las consecuencias de cada alternativa. Decir, bueno, por ejemplo, pedir un préstamo, que sería uno de los fines de los medios, perdón, para llegar al fin de abrir la sucursal. Nos puede llevar a la consecuencia buena de abrir la sucursal, nos puede llevar a una consecuencia mala de que no tengamos plata para devolverlo, nos puede llevar, bueno, todo eso, analizar todos los escenarios posibles para poder tomar la decisión. Porque la decisión tiene que estar fundada. Tenemos que saber que vamos a tomar una decisión que después va a ser útil. Si nosotros decimos sí, pidamos el préstamo porque nos va a llevar al fin de abrir la sucursal. Bueno, pero no nos va a llevar a otra cosa también. Ojo.
Entonces, de eso se trata. Comparar las consecuencias de las alternativas, o sea, comparar todos los puntos anteriores vendría a ser, y finalmente tomar la decisión y ejecutar. Todo esto que parece una receta sin sentido, según dice Simon, es algo que nosotros hacemos sin darnos cuenta. Es decir, todo ese proceso nosotros lo hacemos mentalmente cada vez que tomamos cualquier tipo de decisión sin saberlo. O sea, lo hacemos con la cabeza todo eso. Cuando, por ejemplo, nos tenemos que levantar temprano, no sé, los que trabajen o los que se tengan que levantar temprano por algún motivo, bueno, nuestra cabeza ahí sí que hace todo el proceso decisorio. Y si no me levanto, y si llevo un certificado, y si digo no sé qué, bueno, ahí analizan todas las alternativas posibles. Analizamos, porque a mí también me pasa. Este, sobre todo los miércoles que termino la clase a las 11 de la noche y termino muerto. Bueno, en definitiva eso. Eso sería como el proceso decisorio. Después, Simon va a avanzar un poco más, último aporte de Simon antes de avanzar, y dice, bueno, pero las decisiones no son todas iguales. Las decisiones se dividen en dos. Esto sí lo tienen que tener y no está la filmina, así que agréganlo. Si no está la grabación, obviamente, porque lo estoy grabando, pero no está la filmina. Eh, las decisiones van a poder ser programadas o no programadas. ¿Le suena esa diferenciación o no? ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí, lo está haciendo con el profe de principios. Bueno, ¿qué les dijo? A vos te maté. Que las programadas, por ejemplo, las toma el dueño de una empresa, perdón, Las las no no programadas, programadas, sí. ¿Qué más? programadas y las programadas las toman los empleados. Eh, Suponte, un gerente no se tiene que poner a programar cuánto le tiene que pagar al empleado porque esto ya está establecido, ya está programado. Y de las no programadas no se me viene ningún ejemplo. Bueno, eso no sé si lo vieron en el contexto de Simon, pero es de Simon esa parte. Por ahí si Nilo se los dijo como de concepto de decisiones, agreguen acá que es un aporte de Simon. Eh, el concepto es muy, muy bueno, Melina, ¿eh? Un puntito más. ¿De dónde? ¿Los puntitos de dónde? Porque por ahora no hay parcial, pero bueno. Este, así que nunca más mentiroso sobre el punto más. Pero bueno, sí tenemos después una planilla, así que me voy a acordar de que dijiste el aporte de Nilo. No, pero fuera de broma, cuando yo les pregunto si vieron algo con otro profesor, no es para que me digan no vimos nada con el profesor, no. Es para que ustedes traten de empezar a vincular las materias y sobre todo con principios de administración porque es la materia más cercana a esta. Eh, bueno, entonces está bien, esa es la diferencia. Básicamente, no es que las decisiones, o sea, no está mal que las decisiones programadas las toman los trabajadores, porque es verdad, pero las toman porque ya están programadas, justamente. O sea, las toman porque ya tienen un contexto, un reglamento, ya saben cuáles son las políticas de la organización y cuáles son los reglamentos o la forma en la que está programada, como bien decir. Este, así que bueno, eso ténganlo presente. ¿Mm? No lo voy a repetir porque ya lo dijiste vos y ya lo vieron con Nilo, así que está bien. Pero es contenido también de esta materia, así que acuérdenselo. Bueno, lo único que le tienen que agregar es que es del aporte de esta escuela, nada más, de Simon, de la teoría de la organización. Hay muchas cosas que van a ver seguramente conmigo y con Nilo al mismo tiempo. Bueno, yo creo que le dedico un poco más al tema de las escuelas porque es como un tema más importante en esta materia. Eh, Así que por eso por ahí profundizo un poco más. No porque Niro no trabaje, sino porque ustedes con él ven un montón de otras cosas que acá no. Y acá es como un tema más importante la evaluación de las ideas. Bueno, este señor que parece tanguero por el peinado que tiene con el pelo para atrás, no creo que haya sido tanguero porque nada que ver con nosotros, sobre todo con ese nombre que tiene, que no me animo ni a decirlo. Este, pero bueno, yo le digo Bertalanffy, que es lo más fácil de decirle porque todo el nombre es el responsable de la teoría de sistemas. Algo con hilo de esto deben haber visto o verán también, seguro. La organización como sistema abierto, algo de eso. Che, Sí, creo que lo vi. los que no tienen cámara tienen voz igual, o chat, porque pobre los cuatro que estoy viendo son los únicos que me hablan. Eh,
A ver, alguien que no sea Melina, ni Jonathan, ni... Bueno, Verónica y Nicolás todavía ni hablaron, pero están ahí. Así que alguno que no sea ninguno de ellos cuatro. ¿Vieron algo de eso? Lucía, sí, lo vi. Genial, gracias. Alguien que no está durmiendo la siesta, porque en la universidad a veces que tenemos así, clases así, cuando se termina la reunión, siempre hay uno que no se va nunca. Entonces ahí nos damos cuenta que esa persona no estaba en la clase directamente. Y allá nos pasó. Nos queríamos quedar los profesores porque allá somos más por materia, somos tres en la materia. Nos queríamos quedar un rato más los tres hablando de lo que había pasado en la clase y había un alumno que no se iba y no se iba y no se iba. Y dije, este está durmiendo la siesta. Bueno, debe dejar la charla y se va. Bueno, no me hagan eso porque es re triste, chicos. Ah. Bueno, vamos a la teoría de sistemas. Eh, la teoría de sistemas es muy sencilla, así que no le vamos a dedicar demasiado tiempo. Es un tema que yo les voy a decir. Vamos a analizar dos o tres aspectos particulares. Después lo vamos a volver a traer porque hay alguien que eligió los elementos del sistema, Camila, que no sé si está acá, pero eligió elementos del sistema. Está, sí. ¿Estás, Camila? Vamos a ver si está realmente. Bueno, si está, que aparezca en algún momento por chat o por voz o que me interrumpa. Eh, Camila eligió ese tema. Todavía no traje el trabajo de ella a clase, pero ya lo hizo. Eh, Así que lo traeremos en su momento. Pero básicamente algunos conceptos que me interesan de la teoría de sistemas es el concepto de sinergia, el concepto de entropía. Van a ser conceptos importantes para lo que nosotros vamos a ver. Aclararles que la teoría de sistemas tiene una base científica porque Bertalanffy era biólogo, nada que ver con la administración, pero empezó a desarrollar desde su teoría desde la biología y esa teoría se trasladó a prácticamente todas las disciplinas. Ni siquiera es tampoco solo de administración. ¿Sí? Eh, la idea del sistema lo que plantea es que la organización, en este caso, es una unidad que se encuentra como sistema abierto, se define como sistema abierto, o sea que se encuentra influenciada con el contexto, del contexto, básicamente. Este, entonces de esa manera lo que plantea es plantea una teoría básicamente que, a ver dónde está, acá, que plantea el sistema de la organización teniendo en cuenta que tiene un proceso a través del cual recibe entradas del entorno, como pueden ser las materias primas, las personas, el capital, la tecnología que utiliza, la información que recibe del entorno, etcétera. Realiza un proceso de transformación, ya sea fabril, comercial, de servicios, lo que sea, y realiza una salida, es decir, ese servicio, ese producto sale de la organización. Al salir de la organización no solamente sale el producto o el servicio, sino que también sale o entra el dinero, hay información en el medio. Bueno, hay un montón de cosas vinculadas a la salida del producto. Nosotros sepan que como organización siempre estamos transmitiendo un mensaje hacia el afuera, ¿sí? Que de eso también vamos a hablar cuando hablemos de responsabilidad social. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo hacia el afuera como organización? Entonces, todo eso es importante porque marca una relación con el entorno que va y viene, ¿sí? Y en el medio hay un componente muy importante que se llama retroalimentación, feedback o como lo quieran llamar, que tiene que ver con qué recibe de afuera la organización que le permite modificar ese sistema, ¿sí? El sistema al estar en permanente vinculación con el exterior también está en permanente cambio, ¿sí? Entonces esa es como una idea del elemento del sistema. Después tiene el entorno, que es lo que está afuera pero está influenciando, y el límite o frontera, que es lo que está, digamos, separando o vinculando a la organización con ese entorno. Después el aporte de la jerarquía de sistemas también es importante, también lo vieron. La sonrisa significa no me pone. Bueno, no importa. Es básicamente algo muy sencillo y muy rápido que tiene que ver con que otro aporte que ellos hacen es que los sistemas a su vez incluyen otros pequeños sistemas y por el otro lado forman parte de un sistema más amplio. Básicamente eso es. Por eso les puse este gráfico que dice nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, porque es el nivel de sistema en el que nos estamos involucrando. Una organización es sistema, subsistema o metasistema de acuerdo a donde se involucre. Es decir,
¿Qué quiero decir con esto? No es que yo, por ejemplo, tengo una empresa y soy un sistema. Ah, bueno, profe dice Marita que se quedó sin wifi. Bueno, si no se puede enganchar la verá después. Pero sí, me pareció porque estaba con la cámara y de repente se quedó dura y debe ser por eso. Bueno, entonces, esto lo aclaro porque es un error que en la práctica cuando yo daba administración lo tenían mucho. O sea, bueno, pero tal organización es un sistema, un subsistema. Bueno, de acuerdo a donde nosotros nos estemos parados, la organización que estemos analizando va a ser una cosa o va a ser la otra. No es que una organización es por ser. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del instituto, que siempre es lo más fácil. El ejemplo de la institución donde ustedes están. El instituto como organización educativa, ¿sí? Eh, podría llegar a ser considerado un sistema, eh, digamos, donde nosotros nos podamos involucrar. Por ejemplo, nosotros queremos analizar al instituto como sistema acá, en el nivel 3. Un subsistema del instituto puede ser las carreras. ¿Mm? No son organizaciones, son subsistemas. Estamos diciendo otras cosas. Las carreras no son una organización. La organización es el instituto, pero estamos hablando del sistema en este caso. Subsistemas dentro de lo que es el instituto podrían ser eh, las carreras. Algo más vinculado a lo que podría ser una pequeña organización dentro del instituto puede ser el consejo académico, por ejemplo, o puede ser el centro de estudiantes si hubiera, que creo que no hay todavía. No hay, me parece, pero podría. Bueno, entonces, si me paro en el nivel 3, que sería el instituto, el CAI, el centro de estudiantes, las carreras podrían ser consideradas subsistemas del instituto. Es decir, que nosotros considerando donde estemos parados, vamos a considerar a algo subsistema de otro o no. No sé si se entiende lo que digo. Bueno, si el instituto es del sistema que estamos analizando, el nivel 3, el nivel 2 podría ser el Ministerio de Educación o la provincia, en este caso. Pero bueno, si lo llevamos más a nivel nacional, podría ser el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es una organización, una institución que está por encima, o sea, y nuclea a todas las instituciones educativas. Si es de la provincia, de la provincia, si es de la nación, de la nación. Entonces, en ese caso nosotros, por ejemplo, vamos a poner el Ministerio de Educación o Secretaría, no sé cómo se llama, desconozco, a nivel provincial, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Eso sería el nivel 2, o sea que el instituto es un subsistema del Ministerio de Educación y el Consejo Académico es un subsistema del instituto y por ende también del Ministerio de Educación. Y un metasistema sería el que está arriba, o sea que el Ministerio de Educación sería un metasistema del instituto. ¿Entienden? Es como un ida y vuelta. O sea, el metasistema es el más grande, el que involucra a otros sistemas, ¿sí? Al sistema que estamos analizando y a otros más. Y el subsistema son las pequeñas divisiones sistémicas que tiene nuestro propio, la organización que estamos analizando. No sé si me enrosqué mucho o lo expliqué, pero cuando son fáciles las cosas me cuesta más explicarlas que cuando son difíciles. ¿Se entendió esto de la jerarquía de sistemas o más o menos? Sí, se entiende, Ah, profe. bueno, entonces no estaba tan mal como creí. No hubiese dicho nada. Ah. Bueno, algunas cosas importantes dentro de lo que son los sistemas. Bueno, él plantea, las dos palabras de arriba no me interesan tanto como si las de abajo. Él plantea un poco esto de que la idea, la intención con los sistemas es que se mantengan estables, es decir, que mantengan su estabilidad dentro de la... ¿Qué quiere decir con la estabilidad? Bueno, lo voy a poner en relación con la entropía si lo entienden. Básicamente lo que dice es que un sistema puede estar en equilibrio, o sea, puede estar en forma organizada, equilibrada y, ¿cómo es que dice acá la palabra que se me fue? Y estable, es decir, que puede funcionar adecuadamente, o puede estar, digamos, en una situación de crisis tendiendo a la desaparición. Eso sería la entropía, que hoy cuando hablamos de conflicto lo mencioné. La entropía, que sí es un concepto, importante, es la tendencia de un sistema a desaparecer. O en algunos casos más dramáticos dicen a morir, pero bueno, sería desaparecer. Esa tendencia de un sistema a desaparecer en lo organizacional sería la tendencia de la organización a quebrar, a cerrar. ¿Sí? Entonces,
cada vez que una organización se aleje de la situación entrópica, que sería de desaparecer, se va a acercar a la estabilidad. Cuanto más estables somos, cuanto menos situación de crisis tenemos, o la podemos, digamos, podemos, ¿cómo se dice esto? Adaptarnos a una situación de crisis. De esa manera nos estaríamos alejando de una situación de entropía, que sería la tendencia a desaparecer. Este concepto me parece que es importante, ¿sí? Y el concepto de sinergia, que también capaz que lo escucharon alguna vez en algún lado, él habla de la sinergia, que la sinergia, ¿sabe lo que es? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo quiere decir? Es la cooperación. Va por ahí, pero no es exactamente eso, pero va por ahí. Es aquel mayor valor, digamos, aquel mayor valor en términos de rendimiento, aquel mayor rendimiento que tiene un grupo por trabajar en conjunto, es decir, que surge de la dinámica de ese grupo. Es básicamente decir, si estas personas trabajaran individualmente no lograrían el mismo rendimiento que logran en conjunto. Eso es la sinergia, ese mayor valor. Pues este grupo trabaja muy bien, este grupo trabaja muy bien, bueno, esa sinergia que tienen, bueno, no sé si lo escucharon de esa manera, pero quiere decir eso la sinergia, o sea, quiere decir ese mayor rendimiento o mayor valor por un determinado grupo que trabaja bien, cooperativamente, como dice Jonathan, y que genera un rendimiento superior o mayor. Eso también es interesante. Bueno, cambiamos de tema. Si no queda ninguna duda, avanzo. El método de Toyota es básicamente un método que viene de alguna manera a ponerse en contra, por decirlo así, de lo que habíamos visto como el método fordista. ¿Mm? Básicamente este método lo que plantea es, digamos, una forma de trabajo que está más vinculada con lo que tiene que ver, digamos, no con la producción en masa, sino como era, por ejemplo, el modelo de Ford, que era, bueno, producir un montón de cantidad, vender, qué sé yo, lo que habíamos visto vinculado mucho a Taylor y lo que hablamos hoy con el trabajo de Milagros, sino que tiene que ver más con al revés, vender una cantidad justa y que los productos sean diferenciados. Es decir, que los productos no sean iguales, que tengan aunque sea una chapita distinta, pero que la gente sienta que cuando compra ese producto no lo tenga nadie exactamente igual. ¿Mm? El método Ford era todo lo contrario, era producir una determinada cantidad, mucha cantidad, la que más podamos y venderla. En este caso, no, es, bueno, el que tenga un Toyota va a tener un auto o un rodado que sea, camioneta, lo que sea, va a tener un auto que no sé, nadie lo pueda tener igual que él. ¿Mm? Entonces básicamente se basaba en una estrategia de diferenciación que tenía que ver con algo, digamos, un detalle, no es que era todo totalmente diferente. A Marlene también se le cortó el tema. Bueno, ¿qué va a hacer? Estamos todos con problemas. A mí también me pasó ya una vez, así que gracias Lucía, que es como la secretaria del grupo. Eh, bueno, entonces Taichi Ono, qué lástima que se le cortó justo a Marlene, que es la que sabe japonés. Yo me había he traído unas palabras, pero las voy a decir después cuando veamos el management japonés. Este, básicamente Toyota, que lo hizo Ono y un par más, que hay uno que se llama algo parecido a Toyota, entonces se ve que el nombre lo sacaron de ahí. Eh, plantea un modelo de producción nuevo que tiene que ver con el modelo de los 5 ceros. O sea, ellos lo que buscaban era maximizar o minimizar, digamos, estas determinadas variables. Planteaban algunas variables y decían, bueno, estas variables las tenemos que llevar a cero, lo que más podamos, para poder ser productivos. O sea, medían la productividad también como lo hacía Ford, pero tomando otro criterio. Decían, bueno, lo que tenemos que minimizar son los errores, o sea, había un método de control muy importante, las averías, quiere decir que las roturas, digamos, la improductividad, la demora, ¿sí? Tenía que salir todos los productos rápidos, la burocracia, ¿sí? Que no haya papeles, que no haya todo ese tipo de gastos, lo trataban de evitar, y las existencias. Las existencias está muy vinculado a un modelo que se llama Just in Time, que no sé si lo conocen. Seguramente alguna vez lo habrán escuchado nombrar. No, bueno.
El modelo Just in Time es más de logística, pero básicamente tiene que ver con un modelo en el cual, que es muy de la cultura oriental también, un modelo en el cual se compra lo que se vende. Es decir, se trata de mantener un nivel de almacén cero en la productividad, en la producción. Un nivel de almacén cero. ¿Para qué? Para evitar costos de almacén. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a los típicos inventarios de los depósitos llenos de mercaderías. Bueno, ellos al revés, tratan de minimizar lo que más puedan los almacenes. Costo de almacén cero. Eso obviamente lo puede hacer una economía que no tenga una fluctuación de precios como tenemos nosotros de toda la vida, digamos. Porque a nosotros nos conviene comprar en cantidad porque obtenemos economías de escala o precios más bajos. Si nosotros tenemos que comprar todos los días lo que vamos a producir, la inflación nos mata, ¿sí? Eso como detalle de realidad. Pero todo en su contexto. En el contexto de ellos es distinto. Bueno, para hacer un resumen, porque el modelo Toyota tampoco es que lo vamos a recontra desarrollar, sí vamos a ver el management japonés en un ratito, pero es otra cosa. Eh, yo les armé este cuadro comparativo entre el modelo Ford y el Toyota para que vean que son muy distintos. Por ejemplo, lo que decía recién, el modelo Ford te pone el foco en producir en masa, o sea, en cantidad, ¿sí? Y el modelo Toyota, producción a demanda, o sea, por pedido, solamente las cantidades que se sabe que estrictamente que se van a vender. Cuanto al vínculo con los empleados, los dos han hecho, digamos, algún tipo de aporte a lo que tiene que ver con las condiciones laborales. El modelo Ford, aquella vez lo vimos como la división extrema del trabajo y el aumento de sueldos, ¿sí? Ford fue el primero que se ocupó, digamos, de lo que es el aumento de sueldos, obviamente porque iba bien. Cuando va bien es fácil aumentar sueldos, ¿no? Le digo una cosa y le digo la otra. Pero bueno, sí generó eso. A diferencia, por ejemplo, de Taylor, que no se basó tanto en el tema de la remuneración. Pero Toyota involucró más cuestiones vinculadas al comportamiento organizacional, como rotar los puestos para evitar la monotonía y la flexibilización laboral. Las relaciones sociales, Ford no habla sobre el tema de relaciones sociales y Toyota sí plantea estímulos sociales y de fomento del trabajo en equipo, ¿sí? Acuérdense que en el caso de Ford era cada uno tenía una actividad puntual y se desarrollaba esa actividad. En el caso de Toyota está buscando más flexibilizar los puestos de trabajo, rotarlos y generar trabajo en equipo. El método de producción, que es lo que más se ha, digamos, ha trascendido de ellos, es la cadena de montaje, en el caso de Ford, que ya lo hablamos al principio de la clase, y el modelo de los 5 ceros de Toyota. En cuanto a gestión de los stocks, Ford tenía esta idea de tener, producir, 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 y el modelo Toyota tenía el Just in Time, que sería el stock cero, ¿sí? Just in Time significa justo a tiempo en inglés. Y la diferenciación no considera la producción era en masa igualitaria, o sea, había que producir la mayor cantidad y vender la mayor cantidad de autos posibles en el Ford, mientras que el modelo Toyota se basó en una estrategia de diferenciación que tenía que ver que cada auto tenía un detalle en particular. ¿Estamos? Incluso hoy en día se puede visualizar, que no sé si tiene que ver con eso, pero se puede visualizar, por ejemplo, en nuestro país que hay muchísimo más Ford que Toyota. Capaz que tiene que ver con otra cosa, pero digo, puede ser que se vincule con eso, con esta idea de decir no vender tanta cantidad. Los autos no suelen ser tan iguales tampoco. En cambio, Ford hay un montón y mucha gente tiene. Bueno, hasta ahí van bien, los mareé mucho. ¿Quieren acotar algo? ¿Quieren irse a comer? Ahí vi que volvió, Marita volvió por lo menos. Y capaz que... ¿Quién era la otra persona que se le había ido? Marlene. Marlene no volvió. Marlene. Nicolás me dice así, Vera, así que interpreto que entendió. Bueno, esto nada que ver, es para la otra clase. Y ahí estoy abriendo el otro PowerPoint. Bueno. Contexto lo pasamos medio rápido, pero ya estamos en un contexto de 70-80 en adelante, con inestabilidad, crisis, empieza el fenómeno de la inflación, crecimiento de las industrias orientales, que básicamente tiene que ver con, digamos, la crisis del sistema capitalista, que lo que hace es
el surgimiento de mercados orientales que básicamente tiene que ver con Japón sobre todo, que se transforma en un corto tiempo en una potencia mundial, como sigue siendo al día de hoy, y otras economías que no son tan conocidas orientales como por ejemplo Taiwán y un par más que no me acuerdo en este momento. Pero no importa, la cuestión es que el desarrollo acelerado de las industrias orientales es algo que marca la época y la globalización, ¿sí? Como para que tengan una idea de a dónde vamos a ir. Esto que está así torcido es porque lo escaneé del libro y bueno, es la manera en la que pude sacar la foto. Tendría que haber corrido un poco el cuadro, pero básicamente esto se los voy a dejar para que lo lean ustedes porque es la síntesis de las consecuencias que hablamos recién. Los mercados estancados, digamos, básicamente puntualmente con lo que tiene que ver con los mercados y cómo eso impacta en la parte de la administración. Fíjense que de 1900 a 1960, que es todo lo que ya vimos, los mercados iban en crecimiento. En 60 y 77 empieza el estancamiento, que es lo que estamos viendo ahora. Y después hay como una especie de diferenciación entre mercados crecientes y decrecientes con alta turbulencia. Bueno, acá tenemos el aporte de Alvin Toffler, que ya lo habíamos hablado un poco. Básicamente lo que hace Toffler, esto ya a partir de Toffler en adelante es administración estratégica, chicos. Aunque hay una escuela puntual o un autor puntual que se lo reconoce como el de la administración estratégica, en realidad todo esto es parte de la administración estratégica. Bien, los aportes de Alvin Toffler básicamente tienen que ver con caracterizar primero a tres etapas, que esto ya lo hablamos un poquito, pero lo repasamos. Caracterizar un poco a tres etapas del cambio mundial, digamos, para él, que él las denomina olas. Entonces dice que cada vez que caía, digamos, que había ese estancamiento o esa debacle total, digamos, a nivel mundial, no tenía que ver con algo negativo, sino que tenía que ver con un cambio de ola. Entonces él dice, las olas tienen una subida, digamos, un crecimiento, un estancamiento que sería acá arriba y después tiene el declive. Esa es como la metáfora que él encuentra. ¿Se entendió esa metáfora? Porque eso es lo más importante de Toffler para entender lo que sigue. Cada vez que empieza una ola tiene un crecimiento económico del mercado, en un momento se estanca y después comienza a bajar hasta que empieza la otra ola. Entonces la primera ola, que es la anterior a todo lo que nosotros vimos, es la ola de la explotación agrícola. Estamos hablando de cuando eran los pueblos nómades, etcétera, que producían todos en el campo, todo eso. Cuando se empieza el declive de esa ola, comienza la ola industrial, que ahí es donde nosotros empezamos a ver a la administración. La primera ola no tenemos nada porque todavía no había administración, textos escritos sobre administración. Cuando empieza a estar la migración a las ciudades, cuando empieza la revolución industrial y todo lo que ya hablamos de lo que ocurrió con la revolución industrial, ahí empieza lo que vimos de administración. Así que si un día me levanto mal, una pregunta podría llegar a ser, ¿cuándo empieza o en qué ola empieza la teoría sobre la administración? Bueno, empieza con el comienzo de la segunda, esa sería la respuesta. Esa sería la idea. La segunda ola tiene que ver con eso, con la era industrial, con el pasaje del campo a la ciudad, con la explotación laboral en todos los sentidos de la palabra. Bueno, menos en el literal, ¿no? Porque tampoco es que explotaban las fábricas, pero quiero decir, una explotación al máximo. Y a partir de ahí también tiene el declive, que es el que estamos empezando a ver ahora, los 70-80, el declive de esa industria puramente fabril, y comienza lo que vemos hoy como el auge de los servicios y las empresas comerciales. Eso sería la tercera ola. Acá dice servicios, pero incluye también las empresas comerciales. Los servicios es lo más claro para ver el auge de los servicios, que ya lo hemos hablado, que dijimos. Uno debe gastar lo mismo o más en servicios que en productos. Entre la luz, el agua, el gas, el celular, la computadora, el internet, el no sé qué, todo servicio. Bueno. A partir de acá se plantea lo que se llaman las dimensiones hard y las dimensiones soft. Las dimensiones hard, tienen que ver con... Se me mezclaron los dos. Las dimensiones hard tienen que ver con cuestiones vinculadas a aspectos duros de administración, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Más lo que es el planeamiento estratégico,
la parte de negocios. Esos son como los dos aspectos o las dos pensamientos o escuelas de administración estratégica más vinculadas a lo que son los aspectos, digamos, duros y a nivel de dirección de la empresa. Por otro lado tenemos los aspectos soft, que tienen que ver con las cuestiones más blandas o más vinculadas a eh, lo nice, digamos, la vinculación, porque estoy hablando tanto en inglés, no sé. No. La vinculación entre lo que es el management japonés, que va a poner el foco en el grupo y en los trabajadores, por eso es soft, porque tiene que ver más con la parte de las habilidades y las competencias y conocer al grupo y todo eso. Y la parte de vinculación con el cliente, que tiene que ver con la excelencia, la estrategia y la negociación, como formas de ver y de vincularse con los clientes en particular. Es decir, fuera de todo la broma y lo que estaba diciendo, los aspectos hard tienen que ver con la administración, puntualmente la toma de decisiones, la parte más, digamos, dura, los números, todo eso, lo que tiene que ver con la parte rígida, digamos, de una organización. Mientras que la dimensión soft tiene que ver con la parte de recursos humanos, con la parte de vinculación con el grupo, con todo lo que tiene que ver con lo más nice, tranquilo, blando, como se le suele llamar. Eh, Nosotros no vamos a ver todo esto, obviamente, vamos a ver algo de planeamiento estratégico y algo de management japonés, y eso va a ser todo lo que vamos a ver de administración estratégica. Ustedes van a tener una materia tercera que se llama administración estratégica. Y ahí van a ampliar todo esto. El planeamiento estratégico, lo más importante, lo que hace es ampliar el panorama, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hace es decir, bueno, de acuerdo al tipo de decisión que vamos a tomar, vamos a estar en un plano operativo, que sería un plano, digamos, de fabril o de operación directa con el producto o con la materia prima, en un plano táctico, que tiene que ver con, digamos, las distintas áreas o funciones de la organización, como pueden ser, por ejemplo, lo que realizan los gerentes de recursos humanos, gerentes de finanzas, gerentes de marketing, gerentes de contabilidad, gerentes, ¿sí? Todos los que están a ese nivel son los que toman decisiones para el área. Y el planeamiento estratégico o el nivel estratégico es el más alto de todos, es el que toma las decisiones a nivel general para la organización y las decisiones para la relación de la organización con el afuera. O sea que ahí tenemos la parte de decisiones verticales hacia abajo dentro de la organización y prácticas con la relación con los grupos de interés del exterior, que es tema que vamos a ver también en la parte de responsabilidad social. Por eso dice, bueno, va a tener en cuenta el planeamiento estratégico, que es la parte alta, la relación con el exterior, o sea, la imagen que da la organización hacia el exterior, los pronósticos, por lo cual el que está dentro del planeamiento estratégico no solamente tiene que ver cómo van las cosas, sino que tiene que planificar cómo vamos a avanzar, ¿sí? Siempre tiene que tener un plan B, un plan C. Es la persona responsable o el grupo responsable de que la organización continúe. Y también tiene un aspecto financiero vinculado que tiene que ver con la posibilidad de continuar explotando la actividad. Acá tenemos a nuestro amigo Porter, que ya lo deben conocer. Como verán, las imágenes ya son mucho más actuales. Porter creo que está vivo. Sí, debe estar vivo. ¿Lo conocen? Suena nomás. ¿Te suena? ¿Pero por la birra o por el autor? No, en serio, porque hay una cerveza que se llama Porter también. Las dos cosas. Ah, bueno. Eh, yo sé, a mí me gusta más la honey, la que tiene miel. Nada que ver, pero bueno. Ya como estamos terminando la clase, ya hablamos otros temas. Bueno, eh, estrategia competitiva. Bueno, Porter lo van a conocer y lo tienen que conocer porque tiene muchas obras de administración estratégica. Tiene muchos modelos de los cuales se estudian en cualquier curso de administración. Capaz que vieron algún modelo de él, pero sin saber que era de Porter, o lo verán más adelante quizás. Pero por lo menos tres modelos así de reconocimiento muy importante tiene, que todavía se usan obviamente. De hecho, yo en la otra materia hay uno de estos, en la de la universidad, ¿no? En la de acá del instituto hay otro, no, sí, en la del instituto también lo doy, en la de tercero.
Hay un modelo de Porter que lo doy, así que si no lo aprenden acá lo van a aprender en tercero. Básicamente estos son los tres modelos más más conocidos de él. El modelo de la rivalidad amplificada, el modelo de las estrategias genéricas y el de la cadena de valor. Y acá es como que Porter nos habla y nos dice: elaboré una serie de modelos utilizados en la actualidad con el fin de obtener una ventaja competitiva. Este es como el concepto por el que se lo recordará de por vida a Porter. La ventaja competitiva. Y soy muy evocado, así evocado, porque lo evocan en marketing. Bien. La ventaja competitiva es básicamente esa diferencia que tiene una organización respecto a la otra. Estos temas los vamos a tocar medio de oído porque son más marketineros que otra cosa, pero para que sepan de qué se trata. El modelo de la rivalidad amplificada de Porter plantea una vinculación, o sea, lo que hace el modelo de la rivalidad amplificada básicamente es estudiar cuál es la competencia que tiene una organización. Pero él dice, la competencia no es solamente el competidor directo. Por ejemplo, si yo soy una fábrica de zapatos, por poner un producto cualquiera, dice Porter, no solamente van a ser mis competidores los demás que vendan zapatos, sino que va a haber un montón de otras personas o grupos vinculados que también van a estar en competencia conmigo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mis proveedores que venden zapatos al por mayor, por ejemplo, o que son fabricantes de zapatos, le empiezan a vender a los clientes también en forma individual, a los consumidores finales, se transforman en competidores míos. Y o sea que esa amenaza está, digamos. Incluso capaz que le pueden vender a un precio mejor que el mío. Después dice, por ejemplo, capaz que una persona cuando viene a ver mis zapatos decide, en vez de comprar zapatos, ir a otro lado y comprarse hojotas, qué sé yo, alguna otra cosa que yo no produzca. Entonces ahí aparecen los productos sustitutos. ¿Sabes lo que son los productos sustitutos? Sí. Melina, vos te mandás al frente sola. ¿Qué son? A ver. Yo relaciono todo con ejemplos. Sí, bueno, dale. Por ejemplo, el sustituto del producto manteca es la margarina. Claro. O sea, ¿Por buscar qué? un ¿Por qué te producto parece que puede que- ser, o a ustedes, por qué les parece que el sustituto de la manteca es la margarina? Entre otros, ¿no? El aceite también puede ser. ¿Por qué? es un producto similar pero más económico. No es exactamente esa la definición, pero va por ahí. ¿Algún otro? Che, todavía no termino la clase, ¿eh? Faltan unos minutitos. Por ahí cumple la misma función. Ahí estamos más cerca. Ahí estamos más cerca. Misma función. Esa es una definición posible, que de hecho se da esa definición, que cumple la misma función. A mí me gusta decir, pero no está mal la que dijiste vos, que cubre la misma necesidad. O sea, en términos de marketing por lo general se habla de términos de necesidades de los clientes. Igual es real tu definición, también se usa mucho. Que tiene la misma función o que cubre la misma necesidad. Si la necesidad de, por ejemplo, que no se pegue la comida o lo que sea para que utilicemos la manteca y la margarina, que también se puede utilizar el aceite, por ejemplo, entre otros. Entonces, esos productos son sustitutos porque si por ejemplo una persona dice, no, bueno, estos zapatos son muy caros, voy a otro lado y me compro una sandalia, por ejemplo. Entonces, los sustitutos también terminan siendo competencia porque por más que no sea exactamente el mismo producto, puede una persona dejar de consumir el mío para ir a consumir otro que le cubre la misma necesidad, que en definitiva es la necesidad de calzarse, ¿sí? Bueno, en ese sentido los clientes también son una fuerza competitiva, por eso no es competencia directa, una fuerza competitiva, porque son los que deciden si me compran a mí o le compran a otro. Entonces, en definitiva, son los que manejan la cuestión. Por eso acá tenemos 4 fuerzas competitivas, que son los compradores o clientes, los sustitutos. Bueno, ahora le voy a decir qué es esto. En realidad no, son los competidores directos y los proveedores. Entonces, ¿qué es lo que agrega Porter con este modelo? Agrega primero el concepto de fuerza competitiva. O sea, él distingue lo que es la competencia de la fuerza competitiva. Por eso el método de él se llama el método de las 5 fuerzas o el método de la rivalidad amplificada, que es lo mismo. ¿Por qué rivalidad amplificada? Porque justamente por eso, porque él dice que los competidores no son lo que se consideraba antes, sino que son mucho más que eso. O sea, amplifica la rivalidad que tiene una organización con las demás para el producto. Y después agrega el concepto de competidores potenciales
como aquellos que en este momento no son competencia mía, pero que podrían llegar a ser, o sea, una amenaza de competencia. Y eso muchas veces está asociado, sobre todo las empresas productivas, está asociado a los propios integrantes de la organización. Por ejemplo, si yo tengo una persona, siempre pongo el mismo ejemplo porque es más fácil. Si yo, por ejemplo, tengo una pizzería y tengo una persona que me hace la pizza más rica, que por eso todo el mundo viene a comprarla, o podría ser para la cerveza también, por ejemplo, como hablábamos hoy, si esa persona se quiere ir de mi organización y se pone una fábrica de cerveza o de pizza, termina siendo un competidor muy importante, porque me empieza a competir en forma directa y por el otro lado yo perdía mi persona de importancia. Entonces los competidores potenciales son muy importantes. Eso es un concepto nuevo que agrega Puerto. Lo estoy pasando medio por arriba todo esto. Si alguno se pierde, por favor me dice. Bueno. Después, el modelo de las estrategias genéricas no lo vamos a ver, porque es demasiado ya específico, pero sepan que Porter realizó un modelo llamado estrategias genéricas que básicamente lo que hacía era pensar estrategias de marketing vinculadas a obtener una ventaja competitiva. Entonces es como una ampliación del anterior. Con el modelo anterior identificábamos cuál era la competencia de la organización en forma ampliada y en el modelo que sigue dice, bueno, en función de la competencia que tenemos, ¿qué estrategia queremos aplicar? ¿Queremos vender más barato? ¿Queremos vender un producto de más calidad? ¿Qué queremos hacer para diferenciarnos de ellos? Básicamente eso, pero no lo vamos a ver en detalle. Y el modelo de la cadena de valor lo van a ver en detalle en tercero conmigo si no lo ven antes. Básicamente es un modelo que plantea, digamos, cuáles son todas las etapas que tiene, es como si fuese el modelo de sistemas pero ampliado. O sea, el modelo de la cadena de valor plantea que cada una de las funciones dentro de la organización son generadoras de valor. Un poco lo que dijo hoy hace un rato. Si algo no genera valor, no tiene por qué estar dentro de la organización. Entonces, todas las actividades que están dentro de la organización son generadoras de valor. Por lo cual, cada organización, de acuerdo a las actividades que tenga y a los procesos que tenga, va a tener diseñada su cadena de valor, cuyo prototipo es genérico. Están las actividades primarias, que son desde que entra la materia prima en la logística de entrada hasta que tenemos el servicio de postventa. Y después están las actividades de soporte o de apoyo, que son las que no operan directamente con el producto o servicio que nosotros nos vinculamos, pero que son fundamentales o relevantes para la organización. Como por ejemplo puede ser la innovación o desarrollo de tecnología, la parte de gestión de compras, las políticas de recursos humanos y la infraestructura de la empresa, que sería la estructura, lo que genera la organización en forma general, digamos. El mantenimiento de la organización, todo eso, las condiciones, todo eso. Cuanto a las actividades primarias, que por ahí es lo que más me interesa, la logística de entrada tiene que ver a las formas en las que ingresan las materias primas, la información y todos los recursos que yo necesite para la producción de mi producto. Eso es logística de entrada. Las operaciones son las que yo realizo a lo largo de con lo que entra la materia prima, a lo largo de lo que yo, eso va a ser lo que yo realizo a lo largo, digamos, de todo mi proceso productivo. La logística de salida va a ser cómo sale de la industria para llegar a la parte de venta del producto. El marketing y ventas tiene que ver con cómo promociono el producto, cómo lo vendo, qué packaging le pongo, etcétera. Y el servicio postventa tiene que ver con cuando yo ya lo vendí, cómo me comporto, digamos, o qué función tenemos hacia los clientes. Cadena de valor sí va a ser importante, pero la vamos a ver un poco más en detalle, con la parte de responsabilidad social, porque una organización no es responsable solamente cuando hace una donación o cuando se preocupa por el exterior, sino que también las prácticas internas de la organización pueden ser, digamos, más socialmente responsables o menos socialmente responsables. ¿Quedaron muy confundidos o más o menos? ¿Algún ejemplo así como rapidito de lo interno con respecto a responsabilidad social? Sí, me mató que me controla el tiempo, rapidito. Sí, sí. Por ejemplo, con respecto a lo que son las logísticas tanto de entrada y de salida, tienen que ver a cómo van a ingresar los productos. La responsabilidad social, que ya vamos a ver qué es, tiene una concepción demasiado amplia que lo que hace es que
nosotros tengamos que plantear buenas prácticas de nuestro funcionamiento desde que entra la materia prima hasta que sale. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vas a hacer vos para hacer ingresar la materia prima o la mercadería si sos una empresa comercial? Bueno, ya que querés un ejemplo, vamos a ver un ejemplo concreto. Por ejemplo, una empresa que vende gaseosas, porque estoy viendo las botellas de la cocina, se me ocurrió en un momento. Entonces, una empresa que vende gaseosas, por ejemplo, ¿cómo hace para ingresar las, las gaseosas al depósito? ¿Qué prácticas utiliza? ¿Las ingresa con un camión? ¿El camión contamina? Bueno, ¿cómo lo hace? ¿Mm? ¿Qué requisitos de seguridad tenemos para la persona que va a transportar la mercadería? Por ejemplo, ¿tiene carnet? Bueno, desde esos detalles hasta cosas más sofisticadas. ¿Tiene ART? ¿Qué pasa si tiene un accidente? ¿Mm? Entonces, todo eso va a ser puesto en juego dentro de la responsabilidad social, tanto de la parte interna como de la parte externa. O sea, cómo nos estamos comportando nosotros, qué impacto o qué consecuencias estamos generando con nuestro accionar. Es lo mismo que nosotros hagamos una logística de entrada con un camión contaminante con una bicicleta. No estoy diciendo que sea posible, estoy poniendo un ejemplo raro, ¿no? Pero digo, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Es mejor? No sé. ¿Mm? Pero bueno, eso es un poco lo que plantea la responsabilidad social. Cuando se habla de buenas prácticas, que ya vamos a ver lo que es. Entonces dice, bueno, la responsabilidad social no pasa por qué es lo que yo le doy al medio, o sea, si yo hago donaciones, si soy bueno, si mi producto es bueno. Pasa desde que entra la materia prima, o sea, desde que empieza mi proceso, hasta que yo termino todo mi accionar. ¿Mm? Pero bueno, te doy un ejemplo así medio porque ya lo vamos a ver bien en detalle y por ahí necesito que tengan algunos conceptos antes de ver un ejemplo completo, pero lo vamos a ver. Básicamente, para entender bien esto en contexto de responsabilidad social, es la idea de buenas prácticas, que ya lo vamos a ver. La organización tiene que asegurarle al exterior, o sea, digamos, vamos a hacerlo más fácil. La organización podría no existir, digamos, cualquier organización, una empresa, por ejemplo, podría no existir. Entonces la empresa le tiene que demostrar al exterior de la organización que su impacto o que su existencia mejora la sociedad. ¿Mm? Si la organización no mejora la sociedad, sino que la empeora, no tendría que existir. O sea, partimos de ese parámetro. Por eso van a ver que el concepto que nosotros vamos a manejar de responsabilidad social es mucho más de lo que se parece que es. No es solamente algo hacia el exterior, no es solamente algo ambiental, no es, o sea, se suele muchas veces reducir a cosas que no son. Por eso nos va a llevar tiempo, porque es un concepto muy amplio, pero muy importante, porque hoy en día es lo más actual que les puedo dar. O sea, hoy en día la sustentabilidad, los reportes de sustentabilidad, cuestiones vinculadas a lo social, no solamente a lo ambiental, son las que están en boga. Ya que no me va a quedar más tiempo para dar nada nuevo, les cuento entonces que, por ejemplo, ayer vi un documental que, si lo quieren ver, es medio fuerte, pero si lo quieren ver, se llama El lado oscuro del chocolate. No sé si lo vieron alguna vez, ya con ese nombre. Bueno, no van a comer toblerones por una semana por lo menos después de verlo, porque es fuerte. Pero básicamente trata, se los adelanto, de que las empresas, sobre todo las europeas, que fabrican chocolate, eh, traen o sea, utilizan el cacao de África, particularmente de un país que se llama Costa de Marfil, y ese país basa su producción de cacao, que es muy importante porque es el principal exportador mundial, ese país, basa su producción en la trata de niños africanos. Entonces lo que hacen es, digamos, sí, es bastante fuerte. Lo que hacen es buscar niños de países muy pobres, como son por ejemplo Malí, Burkina Faso y Níger, eran los tres, o Níger, eran los tres que mencionaban, y básicamente los llevan de contrabando, los venden a los niños como esclavos, y esos chicos son los que trabajan con el cacao. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le hacían entrevistas a las empresas de Francia, por ejemplo, como Toblerone, entre otras, decían, y nosotros no lo hacemos al cacao, lo hacen en Costa de Marfil, pero vos sabés lo que están haciendo en Costa de Marfil, digamos. O sea, vos de alguna manera al comprarle el cacao a ellos para producir, estás como formando parte un poco de eso, ¿no? Sos como medio cómplice de eso. Entonces, bueno, ahí es donde está también la responsabilidad social. Si vos decís, bueno, no, yo no lo hago, lo hacen mis proveedores. Y bueno, pero busca otros proveedores, ¿no? Un poco sería esa la idea. Decir, bueno, busca un proveedor que no haga eso. Entonces, la responsabilidad social va desde los proveedores, desde lo interno, desde lo externo. Es muy amplio. Les trajo un ejemplo por ahí no muy feliz. Hay buenos ejemplos también de responsabilidad social.
Pero todas estas historias, si tienen alguna, guárdenlas porque las vamos a empezar a charlar cuando lo veamos más adelante. Son cosas que están actualmente. Yo no les voy a dar ese documental para que vean porque es largo. Si ustedes lo quieren ver porque les interesa, mírenlo, está en YouTube. Se llama así, pero pero no se los voy a dar como ejercicio ni nada porque dura como 1 hora o un poco más. Así que no se los voy a dar, pero está. Y justo como estoy viendo este tema acá y todo eso, ayer lo miré un rato y me pareció un poco fuerte. Así que bueno, qué manera de cerrar la clase de hoy, ¿no? Pero bueno, ya vamos a entrar en ese tema. No llegamos hoy, pero la clase que viene seguro, porque hoy le metí una pata bárbara a esto. Solamente nos queda el management japonés, que es cortito lo que vamos a ver. Ya lo hablamos también un poco. La famosa línea del tiempo. Y ya vamos a ver responsabilidad social, así que no se preocupen que la clase que viene lo vamos a ver. Ya no se los prometo más. La clase que viene es posta. Y me quedan las palabras en japonés para la clase que viene, así que cuando los vea... Me dejó re arriba, me dice Milagro, sí. La verdad que sí, una historia fea la que conté, pero bueno, esto ocurre, chicos, lamentablemente ocurre. Y un montón de otras cosas más que uno no sabe. No me quiero anticipar porque en una clase les voy a comentar casos de malos ejemplos y buenos ejemplos de responsabilidad social, pero lo que sí les voy a adelantar antes de irme es que ya estoy, o sea, yo hay cosas de la parte que viene que yo ya estoy poniendo en el aula, pero ocultos, o sea que ustedes no lo pueden ver todavía, pero ya lo verán. Pero una de las cosas que puse ya es una actividad que van a tener de responsabilidad social más adelante, así que se lo voy adelantando por si ya quieren ir buscando algo, que busquen buenos y malos ejemplos de responsabilidad social. Todavía no saben bien cuál es el concepto que vamos a manejar de responsabilidad social, pero bueno, pueden buscar si consiguen algún documental como este o alguna... Hay un montón de cosas. Capaz no encuentran el nombre de la empresa, no importa. Con que encuentren el caso es suficiente. Pero bueno, eso más adelante. Va a ser en un foro donde les voy a pedir que compartan ejemplos de eso. Bueno, por hoy ya es suficiente, chicos. Hemos visto un poco de todo. La clase que viene vamos a arrancar, como siempre, con algunos trabajos de ustedes. Y después ya nos vamos a meter en management japonés y en la parte de responsabilidad social. Bueno, les tiro por último, la última vez, nuevamente el chivo del cuestionario para los chicos de tercero. Si me lo pueden completar, buenísimo, porque nos queda una semana más y ya lo cerramos. Así que gracias a los que ya lo hicieron. Y bueno, eso es todo por esta semana. ¿Alguno me quiere preguntar algo? ¿Me quiere decir algo? No, se te quieren ir y basta. Ah, No, profe, sí, yo me quedé con lo del Word. A mí me pasó lo siguiente, era la primera vez que subí un archivo en Drive y ya estaba rejugada con la hora. Lo subí en Word y me lo cambió todo, quedó horrible. Entonces, bueno, lo puse en PDF para que no se me modifique, está bien. pero sabía, entendí la consigna, pero cuando lo subí se me desarmaba todo. No pasa nada. En ese caso, mándamelo por mail o por algún otro medio y ya está. Porque sí, es verdad, te lo configura de otra manera porque tú usas la configuración del Drive, que no es la misma que la del Word tradicional. Pero no pasa nada. De último me lo mandás por otro medio si ocurre eso. Como te digo, como son trabajos no tan formales, incluso si yo lo abro y tiene el formato cambiado, no pasa nada. Este, Más que nada para eso, para que yo lo pueda editar, no desde el punto de vista de modificarte el trabajo, sino de poder achicarlo o algo para meter más de un trabajo en la impresión, nada más que eso. Bueno chicos, nos vemos la clase que viene y ya todo lo que fuimos adelantando lo van a entender la clase que viene, porque por ahí ahora se van a ir como diciendo, entonces, ¿qué me está queriendo decir? No, la clase que viene lo vamos a ver mejor en detalle y todo, porque va a ser un tema importante dentro de la materia. Y que si nos metemos en eso, nos metemos, le dije yo. Bueno, nos va a llevar un par de clases porque va a ser un tema importante. Así que no se preocupen que lo vamos a recontra ver. Bueno, los dejo porque tengo otra clase y ustedes deben querer irse también, así que nos vemos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias. Vamos, profe, hasta luego. Chao.